¿Qué tal? Soy la doctora Abrilcelina Gamboa Esteves, tu profesora de metodología de la investigación cualitativa, licenciatura en comunicación, modalidad a distancia. El día de hoy, en esta sesión número 4, voy a compartir contigo contenido sobre metodología, técnicas e instrumentos de investigación y también te daré algunas normativas, sugerencias para que lleves a cabo tanto la actividad 3 como la actividad número 4. Respecto a la metodología, te traigo una cita del doctor Luis Jesús Galindo Cáceres, que a mí me gusta mucho por la forma en la que explica lo que es el método. Justamente Luis Jesús Galindo Cáceres dice que el método es el camino general de este movimiento y las técnicas son las operaciones concretas en cada paso. La teoría entonces es la que nos provee de metáforas para conducir el camino y poner en forma la información que hemos obtenido a través de las técnicas. Pienso que en ese sentido, las técnicas de investigación son una manera en que observamos la realidad. Para observar la realidad, nos vamos a auxiliar del diseño de instrumentos de investigación con la intención de responder a nuestras preguntas de investigación. Preguntas como las que ya te tuviste que haber planteado en la actividad número 2, en la que diseñaste un protocolo de investigación. Justamente los métodos y técnicas asociados a la investigación de carácter o de enfoque cualitativo pueden ser estos: etnográfico, histórico, basado en la oralidad, y de investigación social. Una característica clave de estos tres métodos es que como posición de observación nos obligan a trabajar en nuestra capacidad como investigadores para relacionarlos con las personas, para trabajar con personas, para que éstas se conviertan tanto en participantes o bien informantes de aquellos datos, de aquella información que nos puede ayudar no solo a responder nuestras preguntas de investigación, sino a considerar nuestra capacidad de conocimiento en torno al tema que estamos investigando. Entre las técnicas de investigación cualitativa, yo estoy destacando estas conforme justamente a estos métodos anteriores. Una es la entrevista, la otra técnica es grupo focal o grupo de enfoque, también están los grupos de discusión y la observación participante. También puede incluir la observación no participante, aunque como estamos trabajando con personas, aquí vamos a privilegiar la técnica de la observación participante. Justamente los instrumentos de investigación cualitativos son clave en toda técnica. No hay que confundir técnica con instrumento. Los instrumentos cualitativos pueden ser ejes de conversación, detonadores, cuestionarios de preguntas abiertas y también diarios de campo. Fíjate que la relación entre técnicas e instrumentos me es más sencillo explicártela de esta manera. Si tú te fijas en este cuadro, te voy a hablar un poco de la entrevista y de dos de sus instrumentos de investigación clave. Uno son los ejes de conversación, cuya característica se trata de temas generales que detonan una conversación. Por ejemplo, no se trata de llevar preguntas estructuradas, sino temas. Por ejemplo, vamos a conversar de salud, salud mental, cuidados emocionales, acudir a terapia. Pensemos que esos son tres temas de conversación con algún potencial entrevistado o entrevistada. Entonces, a esto se le conoce justamente como ejes de conversación y por lo general asociamos a esta característica con la entrevista abierta. Otro instrumento de investigación clave para la entrevista es el cuestionario de preguntas abiertas. Aquí se trata de un conjunto de interrogantes que ya hemos planificado. Cuando nosotros nos permitimos únicamente preguntar todas las interrogantes que llevamos estructuradas, pensamos 10 preguntas, se trata de una entrevista estructurada. Cuando durante la entrevista deseamos agregar nuevas preguntas, nos estamos aproximando a algo que se llama entrevista semiestructurada, es decir, además de las preguntas base que yo ya llevo escritas, quizá voy a agregar otras durante la entrevista. Esto puede ser interesante, pero hay que tener mucho cuidado porque esas mismas preguntas que añadimos a un entrevistado también se las debemos plantear a otro posible entrevistado. En ese sentido, hablamos de una entrevista semiestructurada. Cuando nosotros también tenemos una serie de preguntas o incluso ejes de conversación,
pero decidimos regresar con un informante más de una vez, entonces podemos hablar de entrevistas en profundidad. Las entrevistas en profundidad, es decir, no se llevan a cabo una vez, sino en diferentes sesiones con la misma persona, con el mismo informante. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando hacemos preguntas abiertas porque se trata justamente de que la persona entrevistada pues nos platique, nos comparta lo que piensa, lo que opina sobre lo que le estamos preguntando. Si solo obtenemos respuestas monosilábicas como sí, no, no sé, pues realmente tenemos que replantear nuestras preguntas del cuestionario porque lo que queremos hacer es invitar a que la persona se explaye, nos cuente, nos platique. Bueno, otra técnica que viste hace un momento de la que te hablé son los grupos de discusión. Aquí también hay dos instrumentos de investigación clave, los ejes de conversación y los detonadores. Justamente los ejes de conversación, igual que en la entrevista, se trata de temas generales que deben detonar la conversación entre los participantes. Un grupo de discusión, a diferencia de una entrevista, aborda el hecho de que se han invitado a distintos participantes justamente a formar parte del grupo de discusión. Lo importante aquí es que la discusión o el diálogo se dé entre quienes participan del grupo de discusión. Hay personas, hay autores que hablan de que el mínimo de participantes tanto en un grupo de discusión como en un grupo focal debe ser de 5 mínimo, máximo 9 y siempre nos sugieren pensar en números impares. 5, 7 y 9 son números adecuados tanto para un grupo de discusión como para un grupo focal. El otro instrumento clave de los grupos de discusión son los detonadores. Son afirmaciones controversiales también para detonar la conversación entre quienes participan del grupo de discusión. Por ejemplo, una afirmación controversial puede ser, no existe la violencia contra las mujeres. Por supuesto, sabemos que existe, sabemos que ocurre en distintos niveles. El hacer esta afirmación justamente resulta controversial, pero puede ayudar a detonar la conversación entre quienes participan del grupo de discusión. Una diferencia clave con los grupos focales, focus grupos o grupos de enfoque está en el instrumento de investigación. Justamente en los grupos focales, grupos de enfoque, focus group, se utiliza un cuestionario de preguntas abiertas, es decir, un conjunto de interrogantes de manera dirigida para obtener respuestas individuales de quienes participan en un grupo. Se procura controlar la respuesta y evitar de alguna manera la conversación entre participantes. Por eso, de acuerdo a ciertas perspectivas de investigación, el grupo focal podría incluso considerarse como una técnica dirigida que se asocia a otro tipo de enfoque de investigación. Sin embargo, como recaba justamente información que deviene o deriva de personas, pues lo consideramos como parte de las técnicas de investigación cualitativa. Finalmente, encontramos la técnica de la observación participante y no participante, cuyo instrumento clave es el diario de campo. Un diario de campo puede tener muchos formatos, pero vamos a decir que siempre se va a apegar a las necesidades de observación que tenemos que registrar. Generalmente, entre los datos clave debe estar la fecha, hora de inicio, hora de conclusión de la observación, anotación de impresiones sobre acciones e interacciones de los sujetos a quienes estamos observando. Cuando implica la intervención del investigador con las personas observadas, entonces hablamos de observación participante. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es conversar. Pero si no implica que el investigador le pregunte algo a las personas, hablamos de observación no participante. Si bien se trata de un registro de observación, preferimos en el caso del enfoque cualitativo que exista la observación participante a través de la interacción entre la persona que investiga y los sujetos observados. Finalmente, te voy a dar algunas sugerencias para dos actividades. La actividad 3, que es un cuadro comparativo, y la actividad 4, que es la fase 1, diseño metodológico.
Respecto a la actividad 3, hay que realizar un cuadro comparativo. Yo te aconsejo revisar los recursos de la unidad 2 de manera particular. Lee el artículo Métodos y técnicas de la investigación cualitativa de Dolores Narcisa Pisa Burgos y otros autores. Cuando tú leas el artículo, revisa la lista de cotejo y elabora un cuadro como el siguiente. Es una sugerencia que se apega a la lista de cotejo. Fíjate que está dividido en 4 columnas. Hay que escribir el nombre de 3 técnicas, después identificar las ventajas de cada una de estas técnicas y las desventajas también de cada una de estas técnicas. Justamente en las ventajas y las desventajas es donde tú debes establecer la comparación entre las técnicas. Finalmente, debes identificar de cada técnica el ámbito de aplicación, es decir, a qué tipo de personas se puede aplicar, en qué circunstancias, con qué instrumentos se aplica esa técnica. Esta actividad número 3, cuadro comparativo, debes entregarla el domingo 2 de marzo y recuerda que tiene un valor del 10%. Te voy a decir que esta actividad es importante y se va a relacionar mucho con la actividad 4, que es la del diseño metodológico en su fase número 1. Para elaborar la primera fase de la actividad 4, primero tienes que descargar la plantilla que te estoy colocando en pantalla, simplemente la portada y el índice de lo que vas a redactar. Ese índice está acorde justamente a la lista de cotejo. Si tú consideras el contenido de esta sesión e incluso de la sesión número 5, que es la siguiente, vas a poder redactar un diseño metodológico considerando, por favor, el tema que planteaste como protocolo para tu investigación y que debiste entregar en la actividad número 2. Si tú te fijas en nuestra lista de cotejo, se nos pide para este diseño metodológico describir la técnica de recolección de datos que vas a elegir, justificar ventajas y desventajas, por eso decía que nos sirve el cuadro comparativo, identificar, siguiendo las indicaciones de algún autor, el grupo poblacional y la selección de los informantes. Te cuento que en la actividad, en la sesión número 5, voy a hablar justamente del tema de universo, muestra y muestreo. También deberás describir los pasos que debes seguir para levantar los datos. Eso también lo vas a encontrar en la sesión número 5. El proceso a seguir para el análisis de los datos que encuentras en la sesión número 6. Y en fin, revisa tu lista de cotejo. Recuerda que esta actividad número 4 se va a entregar hasta el domingo 9 de marzo. Tiene un valor del 10%. Parte de lo que vimos en esta sesión y de lo que hagas en la actividad número 3 te va a ayudar en el diseño metodológico fase 1.